respecto a requerimientos es la validación de los requerimientos. Vamos a utilizar para esto como base la fuente bibliográfica de Lucópulos. En el material que tienen ustedes ahí hay un punto rar que tengo que tomarme el trabajo de componerlo para que quede en un solo PDF. Ahí adentro, un rar, un zip, algo así. Ahí adentro está el material de Lucópulos. El Lucópulos se dedica a hablar de requerimientos y lo que tiene interesante es el tratamiento que le da a la validación de los requerimientos. Digamos, digamos lo trata en forma bastante extensa respecto a lo que son otros autores. Entonces me pareció interesante que podamos profundizar sobre validación de requerimientos, ya que no todos hacen un tratamiento similar a este autor. Fíjense lo que hace que el proceso, digamos, el proceso de la ingeniería de requerimientos para Lucópulos no es tan distinto a otros procesos que pueden plantear otros autores, ¿no? En realidad él lo que hace es agregarle usuario, dominio del problema, y plantear estas tres fases que nosotros ya dijimos que todo proceso de ingeniería de requerimientos tiene. Elicitación de requerimientos, es decir, adquirir, capturar los requerimientos, especificarlos, escribirlos detalladamente y validarlos. Todos los autores están de acuerdo en que estos son los mínimos 3 pasos indispensables o 3 fases indispensables como para poder hacer un buen proceso de ingeniería de requerimiento. Bien, lo que nos vamos a centrar entonces nosotros hoy es en esto que está en rojo, que es la validación de los requerimientos. Bueno, y entonces vamos a usar algunas recomendaciones de Lucópulos para eso. Bueno, a partir del modelo de requerimientos, RM, Requirements Model, ¿no? Se puede establecer que no contiene definiciones autocontradictorias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros terminamos de escribir una especificación de requerimientos, una SRS, como vimos el otro día, quizás nos encontremos con que cometimos un montón de errores y nos empezamos a dar cuenta de que escribimos muchas cosas mal. Ya vamos a ver algunos problemas con los que nos podemos encontrar. Y si ustedes recuerdan de la ingeniería de software, de los preceptos de la ingeniería de software, ¿qué nos decía? Un error que encontremos en etapas posteriores de la ingeniería de software nos cuesta muchísimo más arreglarlo que si a ese mismo error, si a un error de esos lo encontramos en etapas tempranas de la ingeniería de software. Bueno, esta es una etapa temprana. La captura de requisitos es una etapa temprana. Entonces, tengo que tratar de hacer bien la captura y especificación de requisitos. Y vamos a ver algunas ideas que tira Lucópulos como para tratar de hacerlo lo mejor posible. Por supuesto que es una tarea que no es exacta. Esto no es matemática, ¿sí? Ingeniería de requerimientos no es exacta. Salvo que estemos hablando de hacer una especificación con métodos formales sobre un problema perfectamente definido, como puede llegar a ser algún algoritmo o algún problema matemático. Entonces sí, podemos hacer algo preciso, ¿no? Podemos hacer requerimientos precisos. En general eso no ocurre. Entonces, el problema es que un modelo correcto de requerimientos no es necesariamente el modelo de los requerimientos correctos. Todo se centra en eso, el gran problema, ¿no? Y acá empieza a tomar importancia todo lo que dijimos hasta ahora.
los problemas de entendimiento con el usuario, que el usuario tiene sus propios problemas para expresar las ideas, para entender y expresar las ideas, así como nosotros para tomarlas, recibirlas, ese mensaje, y poder hacernos la idea precisa. Más el ruido del medio, ¿no? En la transmisión del mensaje. Ese es uno de los problemas, ¿no? Bueno, después habíamos visto que había diferencias culturales, diferencias de formación eventualmente, y desconocimiento de dominio y un montón de problemas. Entonces, cuando hacemos esta ingeniería de requerimiento, es probable que en un equipo medianamente grande de trabajo se intente hacer un modelo correcto de requerimientos. Es decir, trabajar como se debe, teniendo en cuenta los preceptos de la ingeniería de requerimientos. Escribir los requerimientos de tal modo, ¿sí? Si lo vamos a hacer en un lenguaje natural, lo vamos a hacer así. Si lo vamos a hacer en un lenguaje estructurado, lo vamos a hacer de tal modo. Si lo vamos a hacer en un lenguaje formal, lo vamos a hacer de tal otro modo. Si lo vamos a hacer si lo vamos a especificar con algún lenguaje especial que nos permita hacer especificación de requerimientos, también vamos a seguir tales y tales reglas, es decir, vamos a poner mucho énfasis en seguir un proceso perfectamente definido y no apartarnos de lo que nos dice ese proceso de cómo tenemos que escribir los requerimientos. Entonces quizás obtengamos un modelo correcto de requerimientos. Pero quizás ese modelo correcto de requerimientos no es entonces un modelo de los requerimientos correctos para solucionar el problema. Yo hago algo que está perfecto, que está muy lindo, que cierra por todos lados, pero resulta que me doy cuenta al final que esos requerimientos que acabo de escribir y que estoy leyendo en la SRS no solucionan correctamente el problema de fondo que yo estoy intentando resolver. Y ahí volvemos entonces a lo que en la ingeniería de software tantas veces habrán escuchado decir, enfatizar, que quizás ustedes hagan un sistema que sea técnicamente perfecto. Un sistema que realmente desde lo técnico está perfecto. No hay nada para objetar. Ahora, es probable que ese sistema no resuelva exactamente los problemas que el usuario, que el cliente quiere resolver. O no los resuelva del modo que los quiere resolver, o no le guste, o un montón de cosas pueden pasar en el camino, ¿sí? Es decir, yo pude haber hecho un producto hermoso, técnicamente perfecto, y resulta que no es lo que el cliente en definitiva necesita. Entonces construí un aparato, construí un producto que no soluciona correctamente el problema. Es probable que el proyecto haya fracasado en ese caso, ¿sí? Como el producto de software en realidad empieza, como ya aprendimos, en etapas tempranas de la ingeniería, en los requerimientos ya son una primer versión del software, quizás ya en ese momento estoy empezando a escribirlo en forma de que no son los requerimientos apropiados para ese sistema, ¿sí? Quizás lo estoy haciendo técnicamente bien a la escritura de los requerimientos,
pero no estoy escribiendo los requerimientos apropiados para lo que se necesita. A eso vamos con esto. Y ese es el gran problema. Lo mismo que pasa con el producto de software final de nuestro trabajo, pasa ya con las primeras versiones del software como son los requerimientos. Quizás lo estoy haciendo perfectamente bien desde lo técnico, pero no estoy haciendo lo apropiado para resolver el problema. Bien. Entonces, claro, estoy quizás desperdiciando tiempo, recursos en definitiva, en hacer algo que no me va a terminar solucionando correctamente los problemas. Bueno, estos son parte de los problemas que vinimos hablando hasta ahora, así que no vamos a parar demasiado en esto, a reparar, esto ya lo vimos en clase anterior. Entonces, lo que tenemos que sí asegurarnos es de que realmente estemos trabajando sobre el problema real del usuario, ¿sí? Y que la resultante sea una representación de la demanda del usuario. Y no una cosita hermosa técnicamente. Tiene que, si es técnicamente hermosa, perfecta, bien. Pero además tiene que resolver el problema. ¿Sí? No nos olvidemos nunca de eso. A ver, una cosa no invalida la otra. Yo tengo que hacer una especificación de requerimientos que resuelva el problema, que es muy importante, es lo más importante. Pero además, tengo que hacer que esté correctamente escrita, es decir, las dos cosas se tienen que dar. Es probable que yo pueda llegar a una buena solución si en el proceso, si al proceso lo hago técnicamente bien, es decir, no quiero decir con esto que puse tanto énfasis en que no le demos bolilla al proceso de armado de la especificación de requerimientos, a la ingeniería de requerimientos. Técnicamente, seamos buenos, seamos exigentes y escribamos los requerimientos técnicamente bien, si se puede, en forma perfecta. Pero no nos olvidemos para nada, al contrario, tengamos muy presente el objetivo que es solucionar el inconveniente, ¿no? Entonces, si yo hago bien ese proceso, técnicamente lo hago bien, al proceso de la ingeniería de requerimiento, tengo más chances de llegar a una buena solución que si no le doy bolilla. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, las dos cosas valen. No es que, como yo quiero solucionar el problema del usuario, no le doy bolilla a la ingeniería, no le doy bolilla a los métodos, a las técnicas que utilizo. No, tengo que hacerlo bien, de todos modos. Porque así voy a tener más chances de llegar a un mejor resultado final. En calidad, cuando en Ingeniería 2, supongo, cuando vieron calidad, deben haber hecho énfasis en que la calidad del proceso de construcción de software te puede llevar, tenés más probabilidades de llegar a un buen resultado final haciendo un proceso de calidad de desarrollo de software, ¿no? Si vos le prestás atención al proceso de desarrollo de software, tenés más probabilidades de llegar a un buen producto final que si no lo haces. Acá es lo mismo, tenés más chances de llegar a una buena especificación de requerimientos si te apegás a una buena metodología, a seguir los preceptos de tu proceso. Así que las dos cosas valen, ¿sí? Bien. Ahora, la validación de requerimientos, ¿qué es? Es esto. Es el proceso de certificar la corrección
del modelo de requerimientos contra las intenciones o las necesidades de los usuarios. Es decir, tengo que certificar que mi modelo de requerimientos, lo que yo armé como requerimientos, es lo que el usuario realmente necesita. Entonces tengo que certificar que lo que yo armé como requerimientos es lo que el usuario necesita. Entonces, para ello, en definitiva, lo que hace la validación de requerimientos es ayudar a hacer el artefacto correcto para solucionar el inconveniente. Y el modelo de requerimientos es hacer bien el artefacto, el modelo, ¿sí? Ayuda haciendo correctamente el artefacto. La modelización de los requerimientos es darle bolilla al método, a los procesitos que yo me hago para hacer la ingeniería de requerimientos. Bien, para validar requerimientos hay algunas técnicas disponibles que son estas. Utilizar prototipos, utilizar animaciones o paráfrasis de lenguaje natural. Ahora vamos a ver un poquito más qué significa cada una de ellas. Las vamos a mencionar un poco. Bueno, algunos fundamentos de la validación de requerimientos. Primero, diferenciar estos dos términos, la validación en general respecto de la verificación. La validación, lo dijimos recién, en un contexto similar, es al final del desarrollo, ojo, el final del desarrollo, ahora vamos a hablar de esto, al final del desarrollo evaluar el software, el producto final, digamos, para asegurarnos que cumpla con los requerimientos, ¿sí? Estamos hablando de todo el proceso de desarrollo de software. Si yo valido un software, es tomar ese producto de software y ver que cumpla con los requerimientos que especifiqué al principio. Mientras que la verificación es determinar si un producto de software en una fase, es decir, a lo largo del proceso de software, en una determinada fase, cumple con los requerimientos de la fase anterior. Es decir, si el modelo de diseño cumple con las especificaciones de requerimientos, por ejemplo, o si el software ya codificado cumple con el diseño. Eso es la verificación. Si un producto dentro del proceso de desarrollo de software, un producto cumple con las especificaciones de la etapa anterior. La validación es, entonces, ver que el producto final termine cumpliendo con los requerimientos allá al principio de mi proceso de ingeniería. Bueno, tengamos en claro esa diferencia. Ahora, ojo con esto. Al final del desarrollo, evaluar el software, bla, bla, bla. Entonces, sobre estas definiciones vamos a decir, la validación solo se puede hacer con la activa participación del usuario. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver, cuando le doy el software al usuario, si en realidad, en ese momento, el usuario queda conforme con la solución que le estoy brindando. Él es el que sabe, en definitiva. Yo pude haber aprendido algo, obviamente, pero él es el que sabe si la cosa se está haciendo bien, si le resuelve el problema o no. Respecto a eso que dijimos de la validación y la verificación, la validación tiene que ver con hacer el software correcto y la verificación
hacerlo correctamente, ¿no? Lo que hablamos, lo que venimos hablando hasta ahora, de hacer lo que realmente tengo que hacerlo y hacerlo bien, y lo otro, hacerlo de un modo correcto, ¿no? Después vamos a volver sobre esto al final del desarrollo. Acá vamos a volver. Bien. Entonces, la validación tiene lugar cuando el software ha sido desarrollado para asegurar el cumplimiento de los requerimientos. Y la verificación siempre la voy haciendo a medida que voy desarrollando software en cada una de las etapas. Voy verificando que lo que estoy haciendo ahora cumpla con lo que dije en la etapa anterior, ¿no? Ahora, bien, esto es lo que me dicen las definiciones. Pero momento que hay algo importante. Primero, ¿es suficiente validar después del desarrollo de software? Yo ahí, cuando estoy diciendo esto, estoy contradiciendo, digamos, los preceptos. Si, en una interpretación de esto, yo estoy contradiciendo los preceptos que estábamos hablando recién sobre la ingeniería de software. Yo tengo que ir haciendo las cosas correctamente, tengo que ir validando para no cometer errores y que no llegue a un producto final que no sirva para nada y que no se ajuste para nada a los requerimientos del usuario. Y lo tengo que hacer en etapas tempranas de mi proceso de desarrollo de software. Y acá estoy hablando de que lo tengo que hacer al final del desarrollo. Es que en realidad la idea viene de que la validación, en definitiva, es así, es contra el producto final. Che, ¿esto que terminé construyendo te sirve a vos, usuario? ¿Sí o no? ¿Te resuelve bien el problema o no? Esa es la idea de la validación. Por eso es que encontramos en las definiciones que tengo que comparar una con otra, tengo que certificar la última etapa, la última fase, la anteúltima fase en el ciclo de vida contra la primera, contra el usuario inclusive. Pero es una cuestión de definición. Ahora vamos a hablar sobre esto. Y por otro lado, otra pregunta. ¿Contra qué se verifican los requerimientos? Acuérdense, verificar, no validar. Verificar es ver que en una etapa en particular yo cumpla con lo que dije en la etapa anterior. Los requerimientos, en definitiva, son la primera fase de mi proceso, la primera gran tarea, el primer procesito de mi gran proceso de desarrollo de software. ¿Contra qué lo verifico? ¿Qué hay anterior para verificar? ¿No? Son las dos preguntas que salen de ahí. Para la primera pregunta, ¿validar una vez que está desarrollado mi producto? No, la ingeniería dice que no. También la estadística, también los grandes fracasos dicen que no. Es lo que ustedes ya estudiaron. Cuando más tarde se detecta algún inconveniente, algún error, alguna mala especificación, más cuesta corregir. Eso ya lo estudiaron de Boehm inclusive y de algunos otros autores seguro. Entonces, validar en la fase de especificación puede ayudar a evitar costosas correcciones después del desarrollo. Quiere decir que tenemos que ir validando en todo el proceso de desarrollo de software. Si bien la definición y la medida final de validez de los requerimientos es producto final de software contra requerimientos o contra usuario, tengo que hacerlo de este modo.
porque si yo voy a posponer la validación para la última etapa, entonces me puedo encontrar con estos problemas que bien trata Boehm y otros. Entonces, durante todo el proceso de desarrollo de software, tengo que validar. Y por supuesto, tengo que validar fuertemente mientras estoy haciendo ingeniería de requerimientos. Cuando estoy trabajando con ingeniería de requerimientos, debo ir validando. Por eso es que está validar en la ingeniería de requerimientos, en ese proceso temprano de la ingeniería de software, de mi proceso de ingeniería de software. Bien, entonces, respuesta a esa dicotomía, a esa ambigüedad de que validemos contra el producto final, solamente no. Tenemos que ir validando en todo momento. Bien. Y respecto a esa segunda pregunta, ¿contra qué verifico? ¿Contra qué verifico antes? Y no hay nada antes. Antes de la especificación de los requerimientos, lo que tenemos es nada, esto. Los requerimientos en realidad están en la cabeza del usuario, están en el conocimiento que tienen los usuarios de esa organización. Es decir, no existe un modelo de donde yo tomo los requerimientos, o existen vagamente, o existe una parte, pero no todo. No están escritos en algún lugar los requerimientos de los requerimientos, digamos, ¿no? No los puedo comparar contra nada. Entonces ahí se complica. ¿Contra qué verificar los requerimientos? Bueno, entonces, no puede probarse formalmente que un modelo de requerimiento es correcto. Puede alcanzarse una convicción. Esta es la palabrita clave acá. La convicción de que lo que yo estoy especificando en mi modelo de requerimiento es la solución correcta para el usuario. Es lo que el usuario me pide. Estoy verificando que, entonces, lo que yo escribo es lo que el usuario me pide. Pero tenemos que alcanzar algún tipo de acuerdo y tener entre todos, entre todo el equipo, inclusive usuarios, la convicción, la idea de que lo que acabo de escribir es lo que el usuario necesita. Es algún tipo de acuerdo y por supuesto, los equipos están convencidos de que hicieron lo correcto. De lo que el usuario pedía es lo que yo escribí en modelo de requerimiento. Entonces, en esta segunda pregunta, en realidad, formalmente no podemos hacer nada, porque no tenemos contra qué comparar, ¿sí? Es como que estamos midiendo algo contra algo que no tiene medida, ¿sí? Algo que sí tiene medida, como, aunque sea cualitativa, como nuestro modelo de requerimientos, lo queremos comparar contra algo que no podemos comparar, que no es comparable, ¿no? Eso nos pasa. Bueno, finalmente entonces decimos que los procesos que establecen y justifican la convicción nuestra y del usuario de que el modelo de requerimiento especifica una solución de software que es correcta para las necesidades del usuario. La validación de requerimientos entonces termina siendo los procesos que establecen y justifican la convicción nuestra y del usuario de que el modelo de requerimientos especifica una solución software que es correcta para las necesidades del usuario. Esta sería la definición final entonces de lo que es la validación de requerimientos. Con todo eso que vimos, ¿sí? Bueno. Ahora vamos a hablar entonces de cómo podemos hacer, cómo sería internamente el procesito de validación
del modelo de requerimientos. La validación de requerimientos es más una actividad de debugging, digamos, de encontrar cosas, encontrar problemas, encontrar errores, que probar que esto es correcto. ¿Sí? Lo que yo escribí está bien, es correcto. Más que eso tengo que encontrar errores en lo que haya escrito. ¿Sí? Es decir, una vez que voy escribiendo, me voy fijando a ver si encuentro algunos problemas, que ya los vamos a ver cuáles son. Son unas guías estas, ¿sí? Vamos a ver cuáles son. Tengo que ver el documento, analizar si pasan algunas de esas cosas que vamos a ver, encontrando errores, ¿no? Más que decir, a ver, ¿cómo hago para poder certificar que lo que yo escribí es correcto? No, tengo que ir por el lado de encontrar errores, errores, errores y errores. Bueno, la meta es esa, ¿no? Y por supuesto que está bueno hacerlo ahora, como lo veníamos diciendo. Bueno, es una actividad que siempre tiene que estar presente y no hay un algoritmo que me enseñe o que me diga dónde detectar los errores o que me ayude a detectar los errores. Es quizás hasta artesanal la tarea del ingeniero, ¿sí? Por supuesto que nos vamos a basar en los conocimientos, pero puede llegar a terminar en cuestiones muy de contacto, de charlas. Detectar un problema en los requerimientos puede venir de cualquier lado, digamos, la solución. No hay un algoritmo que me diga, che, mirá, si pasa esto y esto y esto, anda a tal lado y ahí vas a encontrar un problema. No. Pasa mucho por la experiencia que tengan los ingenieros de software escribiendo los requerimientos. Para hacer una buena especificación de requerimientos, realmente hay que haber pasado por varios proyectos escribiendo requerimientos y después, una vez que se va pasando por las demás etapas, ir validando, validar contra el producto final y pasar por varios de esos proyectos. Entonces, esa experiencia realmente es una de las mejores escuelas para escribir requerimientos. Bueno, para validar hay que hacer cosas que tienen que ver con metodologías y formalismo usados para construir el modelo de requerimiento. Y el propósito es identificar una serie de propiedades deseables en el modelo de requerimientos. ¿Sí? Tenemos que propender a que el modelo de requerimientos que escribimos tenga estas propiedades. Propiedad de consistencia interna, que no tenga ambigüedad, que haya consistencia externa. Vamos a hablar de la propiedad de minimalidad, completitud y redundancia. Estas son propiedades deseables de un modelo de requerimiento. Entonces, cuando escribimos, tenemos que tener en cuenta que cumpla nuestro documento con esas propiedades. ¿Qué es cada una de esas propiedades? Consistencia interna. La consistencia interna quiere decir que si nuestro modelo de requerimientos es consistente internamente, cuando yo a partir de los requerimientos derivo conclusiones, saco conclusiones a partir de los requerimientos que escribo, esas conclusiones no se contradicen entre sí. Es decir, si yo escribo un requerimiento que me lleva a determinar que el sistema de un estado A tiene que pasar siempre a un estado B, no puedo tener algún otro requerimiento
que me lleve a concluir algo distinto de eso, ¿sí? Si otro requerimiento me dice o me da a entender de que puedo pasar de un estado A un estado C, entonces tengo una contradicción. Esos requerimientos contradictorios pueden ser implícitos. Uno o ambos pueden ser implicados por otros requerimientos. Es decir, los requerimientos contradictorios, entonces, pueden ser no solamente explícitos, es decir, escritos explícitamente, sino que pueden derivarse de otros requerimientos, ¿no? Es decir, cuando saco conclusiones de los requerimientos, es como que estoy derivando requerimientos, ¿no? Esas conclusiones como requerimientos. Dificulta la tarea de validación, pues no pueden revisarse todas las implicaciones, por supuesto. Poder llegar a determinar que no hay ninguna contradicción en un modelo de requerimientos que tiene una gran cantidad de requerimientos puede llegar a ser una tarea titánica y quizás no llegue a detectar todos los posibles problemas que realmente tenga mi modelo. Se podría utilizar alguna herramienta lógica como para poder hacer ayudarnos en detectar problemas de consistencia interna. La no ambigüedad era la segunda propiedad que habíamos dicho. Un modelo de requerimientos no ambiguo, un requerimiento no puede interpretarse de una forma distinta, de más de una forma, ¿sí? Si yo tengo un requerimiento que me da a entender una cosa o que puedo llegar a inferir otra, realmente entonces se entiende como que puede ser esto o puede ser aquello. No está bien escrito, digamos, ¿no? No está bien expresado. El lenguaje natural que utilizamos, con el que a veces se escriben requerimientos, es ambiguo de por sí. Fíjense, a ver. Claro. Cuando utilizamos, por ejemplo, conectores como I/O, algunos símbolos, yo puedo llegar a introducir muchos errores de ambigüedad, utilizando algunos símbolos, estos conectores, o alguna información de contexto. Normalmente hay que aplicar sentido común, reglas lógicas, tener en claro cómo son las reglas lógicas y aplicarlas en definitiva, y por supuesto el usuario es en definitiva una gran fuente, digamos, de ayuda para resolver problemas de este tipo, como en toda la ingeniería de requerimiento. Entonces, el lenguaje natural es ambiguo de por sí. Si escribimos en lenguaje natural los requerimientos, tenemos una gran posibilidad de escribir requerimientos ambiguos. Si usamos otro tipo de lenguaje, estructurado o hasta algún lenguaje de programación inclusive, podemos llegar a escribir mal también. Y un requerimiento puede interpretarse de más de un modo. Es fácil de que ocurra, ¿eh? No piensen que eso no me va a pasar nunca a mí porque yo soy bueno en esto, porque la lógica la tengo clara. Sí, la tenés clara, pero cuidado. Cuidado porque es muy fácil que ocurra. Bueno, fíjense que el lenguaje natural, por ejemplo, las 500 palabras más usadas en inglés tienen un promedio de 23 significados distintos. Por ejemplo, round tiene 70 significados distintos. Bueno, hay una fuente ahí también que se puede consultar. En español, saltar 24 significados,
salto 17, pero además tenés significados por palabra compuesta, un montón más. Entonces, vean si no es ambiguo, ¿no? Hace 1 o 2 clases hablábamos acerca del lenguaje propio del dominio, que hay algunos términos que tienen un significado particular dentro de un dominio, o que solamente tienen significado dentro de ese dominio. Y estas son las cuestiones esas. El lenguaje natural, qué sé yo, salto para un contador, en un lenguaje, en un sistema contable que queramos hacer, quizás signifique algo distinto a lo que es salto en un sistema de control de actividades deportivas, qué sé yo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, es difícil deshacernos de la no ambigüedad, por ejemplo, trabajando con lenguaje natural. Es un poco más acotado el problema cuando trabajamos con otras formas de escritura de los requerimientos. Pero igualmente es posible. Incluso en un lenguaje de programación, si quisiéramos escribir nuestros requerimientos en Prolog, por ejemplo, también podríamos escribirlos mal. Las posibilidades son menores, pero podemos caer igualmente en el error. La consistencia externa, recuerden, era derivaciones de conclusiones que se contradicen. Esta otra propiedad, que es la consistencia externa, entonces, es el acuerdo entre lo que se establece en el modelo de requerimientos y lo que realmente es cierto en el dominio del problema. Es decir, concordancia entre lo que sucede en el mundo real, de donde estoy sacando los requerimientos, y lo que yo digo en el modelo de requerimientos. Entonces, esto es quizás una de los grandes, el corazón de la captura de los requisitos de ese dominio que estoy analizando, ¿sí? Tengo que mantener esa consistencia, que lo que es los hechos reales de ese mundo que estoy capturando, tengo que escribirlos tal cual en un requerimiento. Recuerden que cuando estamos haciendo captura de requisitos, cuando estamos haciendo ingeniería de requerimiento, lo que estamos haciendo es tratar de modelar una parte de la vida real, un subconjunto de la vida real, modelarlo como un sistema, ¿no? Una partecita, un subconjunto. ¿Se acuerdan de sistemas y organizaciones cuando hablábamos de un subconjunto de la realidad que nos rodea? Modelarlo como un sistema. Eso hacíamos. Bueno, esto es lo que estamos haciendo. Estamos tomando las ideas de ese pedacito del mundo real para convertirlas en un sistema. Estamos escribiendo cómo va a ser nuestro sistema, qué tiene que hacer, capturando esos requerimientos del ambiente, de ese mundo real. Bien, entonces ahí tenemos que, cuando yo escribo, tengo que verificar la concordancia. Lo que escribí realmente se puede comparar y es concordante con lo que ocurre en la vida real, con lo que yo observé, ¿sí? Esto pasó del estado A al estado B, y siempre pasó del estado A al estado B, y no hay otra posibilidad. ¿Es real? Entonces, lo que yo escribí es siempre así, ¿sí? Con los requerimientos que tienen que ver con ese cambio de estado. Siempre va a ocurrir eso de que pasa del estado A al estado B. Bien, ahí tenemos la consistencia externa, los requerimientos contra el mundo desde donde los estoy capturando. La propiedad de minimalidad.
Cuando escribimos requerimientos, nos tenemos que olvidar de nuestras dotes de escritor. No, no tenemos que emular a Borges ni a ningún otro escritor, ahondando con descripción de situaciones, descripciones irrelevantes para esta etapa del desarrollo de software. Entonces tenemos que tratar de evitar la sobreespecificación. Entonces, tenemos que escribir nada más que lo necesario como para que en la siguiente etapa podamos trabajar. No escribamos de más, ¿sí? Entonces, no incluir algo que pueda limitar innecesariamente las opciones de diseño. ¿Qué es esto? No tengo que decir, a ver, yo con los requerimientos digo básicamente lo que debe hacer el sistema. Normalmente, en esta etapa, no me tengo que meter en el cómo se debe resolver eso. Entonces, es muy probable que nos veamos tentados, cuando estamos escribiendo requerimientos, de decir esto se debe hacer así, asá, y se debe poner en una tabla, o el botón de no sé qué. Nos estamos metiendo con cuestiones de diseño. No, en los requerimientos tenemos que pensar en qué debe hacer el sistema. Y no meternos en esas otras cuestiones. Quizás también esta sobreespecificación no solamente afecte a las etapas posteriores, sino que simplemente quede acotado, digamos, algunas cosas que yo escribo en los requerimientos queden acotado a la etapa de ingeniería de requerimientos nada más, pero después me trae problemas para validar estos requerimientos si yo sobreespecifico, ¿sí? Es decir, esta sobreespecificación puede traerme consecuencias para etapas posteriores en la ingeniería de software, pero también para la propia ingeniería de requerimientos, a la hora que tenga que validar. Entonces, no escribamos más de lo necesario, básicamente. Sería el resumen. Completitud. Un modelo de requerimientos completo no omite información esencial sobre el dominio del problema que podría resultar en un sistema que no satisface las necesidades del usuario. Bueno, si no está completo, es decir que tomé una parte de lo que hay que resolver y lo escribí, básicamente. ¿Sí? Entonces, está incompleto. Falta resolver un pedazo, falta del problema, falta resolver algunas cosas. Lo que yo escribí no alcanza para resolver todo lo que tengo que resolver. No hay ningún método formal para demostrar que lo que yo escribí es una solución completa al problema. Entonces, lo único que podemos hacer es trabajar con algunas recomendaciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuáles son los objetivos a alcanzar por ese sistema, reglas y hechos y restricciones que haya que tener en cuenta a la hora de escribir la solución en requerimientos. Los objetivos que yo no haya tenido en cuenta para el sistema a la hora de escribir los requerimientos, entonces puede hacer que si yo omito algún objetivo, alguna meta, puedo generar un modelo que no represente las necesidades del usuario. Ese es un problema que puede ocurrir. Si yo omito algunas reglas o hechos que ocurren en el dominio del problema, entonces quizás el modelo que estoy armando no represente perfectamente, no sea un modelo apropiado del problema. No es. Lo que estoy construyendo no es exactamente un modelo que sea solución de ese problema.
Y si omito restricciones, el sistema en definitiva puede llegar a funcionar mal. Puede llegar a funcionar mal la solución final y no resolver el problema apropiadamente. Entonces, los objetivos afectan a las necesidades del usuario, las reglas y hechos afectan la representación del dominio y las restricciones al comportamiento. A ver, dijimos que no había un método formal como para demostrar la completitud de una especificación de requerimientos. Entonces, nos quedamos con alguna recomendación. Una buena forma de checar la completitud en el modelo de requerimientos es mediante un prototipado. De este modo, analistas y usuarios pueden detectar fácilmente algunas omisiones, algunas ambigüedades e inconsistencias que son obvias, que sean obvias, ¿sí? Entonces, esto es más que nada una recomendación lo que podemos hacer. Si hacemos algún tipo de prototipado, entonces podemos, junto con el usuario, detectar algunos errores quizás groseros, donde no estén contemplados algunos objetivos o no estén contempladas algunas reglas o algunas restricciones. Y redundancia. Otra propiedad. Un requerimiento redundante puede obtenerse de otra parte del modelo de requerimiento o es algo que en realidad no es requerido, no es necesario. Entonces, lo ideal es no tener múltiples definiciones sobre los requerimientos. Hay requerimientos que son explícitos, los que yo los escribo explícitamente, y otros que en realidad se deducen de lo explícito. Es decir, de todos los requerimientos que yo explícitamente escribo, algunos otros requerimientos los puedo deducir. Entonces, hay requerimientos explícitos y hay requerimientos implícitos, serían estos últimos, los que deduzco. El explícito puede removerse si no hay peligro de ignorar la implicación, es decir, el que yo escribí lo puedo eliminar si no hay peligro de, que lo que implica siga existiendo. El explícito también puede mantenerse, pero con una referencia al que lo implica. Es decir, la redundancia. Yo puedo tener distintos requerimientos. Mi perrito. Anda a tomar agua. Digamos, necesito. ¿Se acuerdan de la minimalidad? Esto tiene un poco que ver con la minimalidad. La redundancia puede ser que tenga escrito explícitamente requerimientos que además impliquen alguna otra, como deducción, impliquen algo que lo puedo interpretar como una restricción o lo que sea, pero lo puedo interpretar como un requerimiento. Entonces, ese requerimiento que yo deduzco de lo que está escrito, de lo explícito, es probable que ya esté escrito, ¿sí? Explícitamente. Entonces, yo no debería tener requerimientos explícitos que sean iguales a requerimientos deducidos de lo que está escrito. ¿Estamos? Entonces, puedo eliminar alguno de los requerimientos explícitos, pero sin perder, por supuesto, las implicancias esas derivadas, ¿no? No debo perder lo que implican. Tengo que tratar de hacer mínima mi escritura de requerimientos explícita, cosa que lo que yo derivo como requerimiento implícito no redunde en algún otro requerimiento que sea igual.
No tengo que tener, en definitiva, requerimientos explícitos que sean iguales a requerimientos que son derivados de otros, que son deducidos de otros. Tengo que tratar de que eso no ocurra. Establecer la redundancia de un requerimiento depende de la comprensión de las especificaciones del usuario y la factibilidad de los requerimientos propuestos. Una cosa que se puede hacer para trabajar con la redundancia es asignar prioridades a los requerimientos. Es una tarea quizás algo tediosa, pero que puede llegar a ordenarnos un poco con los requerimientos y quizás ahí nos demos cuenta de que estamos redundando en algo, ya sea por derivación o por requerimientos explícitos. Bueno, guías para validar el RM, entonces el modelo de requerimientos es tratar de cumplir, tratar de que nuestro modelo cumpla con esas propiedades. Eso sería la idea global de ese punto que vimos recién. Ahora, ¿qué es necesario para hacer validación? ¿Qué se necesita? La validación es un proceso de aseguramiento de la calidad que se aplica a los requerimientos. Y la calidad, tiempo y recursos asignados a la validación y criterios de calidad. Recursos que tienen que ver con calidad. Tiempo y recursos asignados a la validación y criterios de calidad. ¿Qué pasa? Para validar necesitamos tiempo, necesitamos recursos humanos, económicos, tecnológicos, etc. Y normalmente lo que ocurre es que en nuestro mundo ideal de ingenieros de software, la idea que tenemos sobre ese proceso de la validación es muy diferente de lo que ocurre en el mundo real. En nuestro mundo ideal, cuando nosotros nos imaginamos haciendo el mejor trabajo de nuestra vida en ingeniería de software y estamos haciendo validación de requerimientos, nosotros decimos, bueno, el proceso de validación va a llevar tanto tiempo como yo quiera, hasta que yo digo, hasta que me quedo tranquilo de que la especificación de requerimientos cumple con todas las propiedades y está fenómeno. Eso es lo que yo quiero en mi mundo ideal. El modelo de requerimientos es chequeado en profundidad por el analista en los puntos señalados previamente. El comportamiento del sistema se exhibe con técnicas como prototipos y animación. El modelo se modifica hasta que satisface las expectativas del usuario. Lo termino validando con el usuario, lo dejo bien cerrado. Cada vez que hacer cambios en los requerimientos, tengo que chequear el impacto que van a producir esos cambios, el impacto global, y eventualmente tratar de ver qué pasa hasta con la factibilidad del proyecto. Lo que pasa en definitiva es eso, que la validación de requerimientos solo toma una pequeña parte del tiempo del ciclo de vida de desarrollo de software y no puede durar todo el tiempo que necesitamos que dure. Normalmente pasa eso. No le podemos dedicar todo el tiempo que queramos. Pasan otras cosas como esto en la realidad. Que hay una tendencia de los ingenieros de software a moverse hacia áreas más desafiantes ya como el diseño. Es decir, es una tarea la de escribir los requerimientos, capturar, escribir, validar los requerimientos, es una tarea que pocos están dispuestos a hacerla durante toda una vida. Entonces, en algún momento
aquel ingeniero que está haciendo ingeniería de requerimientos quiere ir a otro lugar. Y a lo largo de la ejecución de un proyecto, en definitiva, algunos de ellos normalmente se van a querer ir a hacer algo de diseño, o algo de codificación, o algo más, o alguna otra cosa. Entonces, ahí tenemos el problema de aquellos que se nos mueven. Sacamos recursos del lado de la validación de requerimientos, por ejemplo, y ya se nos están moviendo hacia el área de diseño, por ejemplo. En general, los usuarios no tienen tiempo suficiente para colaborar con la terminación del RB, de la validación del requerimiento. Entonces, pasa eso también. Cuando nosotros convocamos a los usuarios a que nos ayuden en la tarea de hacer la validación de requerimientos, y nos dicen, basta, flaco, ya tuvimos 38 reuniones, no tengo más tiempo para dedicarte. Con lo cual, probablemente perdamos parte de los recursos usuarios en esta tarea de validación de requerimientos. Entonces, esto es un contraste bastante duro contra lo que eventualmente nosotros pensamos al inicio de un proyecto de software, que es nuestro mundo ideal. Cuando empezamos el proyecto dijimos, no, vamos a hacer la ingeniería de requerimientos como se debe, porque es la primera etapa, porque es muy importante, porque si no, en el futuro es más caro, etcétera, etcétera. Pero nos encontramos con esta realidad después. Entonces, hacemos una validación como podemos, ¿no? Hacemos un poco de lo que podemos. ¿Quieren hacer unos 5 minutitos y seguimos ya con lo último que queda o lo terminamos? Por mí no hay drama, profe. Por mí tampoco. Por mí tampoco, profe. Como quieras. Bueno, terminamos entonces. Terminamos porque en unos minutos lo terminamos entonces. Bueno, lo último que vamos a ver es algunas técnicas que hay disponibles como para hacer validación de requerimientos. Por un lado, prototipos, por otro lado, animaciones, y por otro, paráfrasis del lenguaje natural. Prototipos. Proceso de construcción y evaluación de modelos de trabajo de un sistema para aprender de ciertos aspectos del sistema requerido y o su solución potencial. Así como ustedes estudiaron acerca de prototipado, pero ya de software, prototipado de software, también podemos tener prototipos de modelos de requerimientos, ¿sí? Podemos ir escribiendo, en definitiva, requerimientos de un modo prototipado, de un modo tal que sea más simple de entender para el usuario, por ejemplo, y que podamos sacar más conocimiento del usuario de la revisión que hagamos de la escritura de esos requerimientos. En la ingeniería es común esto, por supuesto. En ingeniería de software es el paradigma de producir software tan rápido y económicamente como sea posible en alguna etapa del desarrollo. Bueno, ahí ustedes tenían prototipos funcionales, prototipos no funcionales, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que lo que hacían con esos prototipos, ustedes era lograr, mediante la intervención del usuario, capturar más conocimiento acerca de la solución requerida. De algún modo, podían hacer más captura de conocimiento. El usuario ve de algún modo un poco más tangible la solución. Entonces, es más fácil sacarle la información de qué está bien, qué está mal, o cómo debería ser la cosa al usuario cuando utilizamos técnicas de este tipo.
Bueno, en requerimientos también se puede hacer. Un modelo es considerado un prototipo si es posible obtener información sobre el comportamiento y performance del sistema que se está prototipando. Es información que yo voy a obtener básicamente de los usuarios. Por supuesto que esto es un requisito. Construir el prototipo debe ser un proceso rápido, porque si no, en realidad ya estoy construyendo la solución. Bueno, en cierto modo, cuando están construyendo prototipo, en alguna de sus variantes, el prototipo puede llegar a constituirse en el producto final, en definitiva, ¿no? Bien, se puede aplicar a cualquiera de las tres fases de ingeniería de requerimientos. A la licitación, a la especificación, a la validación. En cuanto a validación, proceso de certificación de la corrección del modelo de requerimiento contra las intenciones, contra los intereses del usuario, contra las necesidades concretas del usuario. ¿Sí? Como el usuario participa activamente de la validación de requerimientos, la información que se provee tiene que tener significado para él. Entonces, estos prototipos nos ayudan entonces a determinar la corrección de nuestro modelo de requerimientos, en definitiva. Cuando podemos mostrarle cómo van quedando los requerimientos, ¿no?, de una forma que ellos lo puedan entender, de una forma de una forma más simple, salvo que estemos escribiendo ecuaciones y nuestros usuarios no tengan ni idea de matemáticas, ¿no? Pero cuando lo estamos escribiendo a los requisitos de un modo que el usuario pueda entenderlo, podemos llegar a capturar información. Estamos armando, en definitiva, algún tipo de prototipo. En algún momento sacamos tanta información y llegamos a validarlo de modo tal que ya nos quedamos con nuestra especificación de requerimiento definitiva. Animaciones. Básicamente, animaciones. Cuando yo puedo tener una vista gráfica de lo que son los requerimientos, mostrados como una acción, ¿sí? Bueno, fíjense, te muestro una animación de lo que hace esta entidad cada vez que el usuario X hace una acción sobre esta entidad, se produce esta cosa y lo muestro como una animación, tal cual. Entonces, esta es otra forma en la que yo puedo basarme como para poder hacer validación de requerimientos. Bueno, hay algún ejemplito ahí. Y paráfrasis del lenguaje natural. Ataca un doble conflicto: la necesidad del analista de un modelo formal y la necesidad del usuario de comunicarse en su terminología. Entonces, el analista, capturando requisitos, tiende a utilizar algún tipo de formalismo que normalmente el usuario en su dominio, inmerso en su dominio, normalmente desconoce. Entonces, no lo entiende. Y por otro lado, a nosotros analistas nos cuesta entender la terminología que se utiliza en su dominio. Entonces, esta paráfrasis lo que en realidad ataca es a las dos cosas. Es proveer una versión amistosa del modelo de requerimientos, ¿sí? Si nosotros escribimos nuestro modelo de requerimiento con todas ecuaciones o con algún lenguaje formal, es probable que el usuario no entienda nada. Entonces yo tengo que proveer una versión un poco más flexible, entendible para el usuario. Y probablemente yo lo pueda ir haciendo por partes. Quizás no necesariamente tengo que mostrar todo el modelo de requerimientos al usuario. Para que se entienda bien, un ejemplo de paráfrasis
es un manual del usuario. El manual del usuario, yo le explico lo que hace esta opción con tal cosa, con tal entidad o con tales entidades cada vez que se ejecuta. Entonces se lo explico de una forma que el usuario tranquilamente lo pueda entender. Yo construí una paráfrasis, ¿no?, donde le explico al usuario, construí un cuentito de mi modelo de requerimientos o de parte de mi modelo de requerimientos. Hice un cuentito para que el usuario lo entienda. Y eso me puede llegar a ayudar a que él lo entienda bien, entonces se va a quedar tranquilo de, che, sí, eso que escribiste está bien. Si lo que vos escribiste en tu modelo de requerimiento y me lo contás de este modo es exactamente así, entonces lo que estás haciendo está bien. Lo estoy validando. ¿Estamos? Bueno, como ejemplo de la paráfrasis del lenguaje natural, el manual del usuario contiene algunas características que debería tener, ¿no?, que no las vamos a ver en detenimiento. Ahora, el documento de requerimientos que escribimos podemos, a la hora de escribirlo, podemos utilizar algunas sugerencias que nos van a ayudar aún más a no cometer errores o no cometer tantos errores. Algunas sugerencias de Kovetz, por ejemplo, dicen: para escribir los requerimientos, utiliza oraciones. Obviamente cuando estamos hablando de que estamos escribiendo los en algún lenguaje natural. Oraciones con gramática, sintaxis y puntuación adecuada. Es decir, ser correcto a la hora de escribir. Cortas y directas las oraciones. Voz activa. El sistema debe hacer tal cosa. Y no algo debería hacerse o debe hacerse. Voz activa. El sistema tiene que hacer tal cosa, debe hacer tal cosa. Y a lo largo de todo nuestro modelo, de todo nuestro documento, la terminología que utilicemos, respetémosla y seamos consistentes con esa terminología. Siempre que armamos un glosario de términos, cada vez que utilicemos un término, usemos siempre el mismo y no empecemos a utilizar sinónimos, por ejemplo. Y preferiblemente, bueno, no usar sinónimos. Descomponer un requerimiento de alto nivel en detalle suficiente para clarificarlo y eliminar ambigüedades. Usar una forma consistente de redactar. El sistema debe y alguna acción. El sistema debe hacer tal cosa. El sistema debe hacer tal otra. Especificar la acción que dispara el comportamiento del sistema. Estos potenciales o condicionales habría no utilizarlos, no se deberían utilizar. Y cuando somos muy genéricos, está bueno ser un poco más concretos. Cuando decimos, por ejemplo, en una especificación de requerimientos, el usuario debe hacer tal cosa, en realidad tendríamos que referirnos a qué tipo de usuario es, por ejemplo, ¿no? En este caso, el cajero debe, ¿sí? Estamos siendo un poco más específicos. Presentar información visualmente, las masas de texto no ayudan. Enfatizar la información más importante. Bien. Terminamos con algunos tips para hacer validación de requerimientos. Lo que vimos, bueno, algunas ideas que tienen que quedar de esto. Algunas de las más importantes son: la validación de requerimientos no puede subestimarse. Errores que sobreviven a la fase de requerimientos pueden tener consecuencias hasta catastróficas. No puede ejecutarse contra las intenciones del usuario. La participación del usuario es crucial. Siempre, por supuesto, hablando de la validación de requerimientos.
La corrección de los requerimientos no puede probarse formalmente. Pueden ser chequeadas por consistencia, minimalidad, no redundancia, etcétera, que eran las propiedades que vimos. Uno de los mayores problemas es que el usuario entienda los modelos creados por el analista. Técnicas para evitar esto son prototipos, simulación, animación y parafraseo. No hay una metodología de validar requerimiento que nos garantice la especificación de requerimientos correcta. No existe una forma, un algoritmo que te diga esta especificación de requerimientos es correcta. No existe. Entonces llegamos a un acuerdo, a una convicción de que está bien y a partir de ahí seguimos. ¿Sí? Para esto, acuérdense, en bibliografía hay un archivo zipeado o rareado. Locópulos, en la unidad 5 van a encontrar validación de requerimientos. Péguenle una leída a esa unidad 5. Bien, voy a dejar de grabar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta acerca de esto o